Muy feliz sábado, queridos hermanos y amigos. Un privilegio compartir este momento con cada uno de ustedes. Queremos mencionarles que este será el último sábado que tenemos la escuela sabática online. Queremos agradecer a Dios y a cada uno de ustedes por este privilegio que nos ha regalado de compartir cada sábado conceptos de la escuela sabática, de la palabra de Dios, que nos ayudaron a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Una gratitud muy especial a Juan Manuel Basualdo, quien cada semana editó esta programación, y a cada uno de los hermanos que han conducido este momento, quienes han participado contestando también las preguntas de la escuela sabática, y a las hermanas que han compartido también la historia bíblica para los niños. Y por supuesto queremos agradecerle a cada uno de ustedes por haber participado, apoyando esta programación y disfrutando de estos programas que hemos realizado con mucho cariño. Muy feliz Navidad para cada uno de ustedes, que las bendiciones de Dios los alcancen, los acompañen y puedan también tener un muy bendecido 2021. Un abrazo grande a cada uno. ¿Qué tal, queridos hermanos, queridos amigos? Bienvenidos a este último encuentro virtual del repaso de Escuela Sabática. Sí, feliz sábado para todos, esperamos que se encuentren muy bien y tal cual, qué bárbaro que ya estemos en el último encuentro de este año 2020 del repaso de Escuela Sabática. Sí, se nos ha pasado rapidísimo el año, un año muy raro, un año distinto. Sin duda muy distinto a lo que hubiéramos imaginado al comienzo del 2020, pero bueno, a pesar de esta situación de pandemia, de aislamiento, qué lindo que hayamos podido estar conectados a través de este medio, así que estamos felices de tener este encuentro y bueno, queremos que se sientan muy bienvenidos cada uno de ustedes, especialmente aquellos que nos estuvieron siguiendo, que estuvieron acompañando cada uno de los programas desde que empezamos las transmisiones, ¿no? Fueron varios sábados, muchos sábados. Muchos sábados, y lo interesante es que no solamente estuvimos representando de acá de San Rafael, y ni siquiera de Argentina. Estuvimos de Argentina, de Chile, de Perú, de México, de Estados Unidos, así que a cada uno de ustedes les mandamos un abrazo muy fuerte a la distancia. Gracias por estar ahí y esperamos que hayan disfrutado cada lección y también obviamente nos haya acercado mucho más a Dios. Qué lindo, ¿no? Saber que somos una familia que está en todo el mundo, que no hay límites, que no hay barreras que nos separan. Así que bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar y para hacerlo vamos a entonar las estrofas del himno 34 en momentos así. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Muy lindo, hermoso este himno. Y así como estamos, vamos a hacer una oración. Querido Dios, te damos infinitas gracias por tantas bendiciones, gracias por tu compañía, gracias porque a pesar de que este fue un año distinto, tenemos la convicción de que estuviste cada minuto a nuestro lado, Señor, y te alabamos por eso. Gracias también por este encuentro que podemos tener hoy. Queremos invitarte, Señor, a que formes parte de la escuela sabática de este sábado, que pueda ser de bendición para cada una de las personas que esté escuchando y que realmente cada momento sea dirigido por ti.
Gracias por tanto, te alabamos, te damos gloria y honra por ser nuestro Dios. Gracias, Señor. Quédate con nosotros porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y a continuación vamos a escuchar el reporte misionero. En esta oportunidad viene del centro de la India. La protagonista de esta interesante y hermosa historia es Angelina Singh, y el título del misionero es Aprender a amar. Historia para el 19 de diciembre del año 2020. Aprender a amar. Cuando Angelina Singh tenía 14 años, dijo que no le gustaban los pastores. Ese mismo año su madre enfermó y la llevaron a un hospital lejano para que recibiera tratamiento por una infección grave de riñón y vesícula biliar. El padre se quedó con la madre en el hospital, dejando a Angelina en casa con Rosan, su hermano de 10 años, en Gorakhpur, su ciudad natal. Los niños iban a la escuela solos y los vecinos les daban de comer todos los días. Entonces, Angelina comenzó a padecer ictericia y fue hospitalizada cerca de su casa. Se sentía muy sola y no dejaba de pensar en su madre, que estaba hospitalizada muy lejos. Recordó la iglesia a la que asistía su familia todos los domingos. Deseó que alguien fuera a visitarla, así que comenzó a orar. Querido Dios, por favor, envía a alguien para que nos visite. Pero nadie lo hizo. Después de 10 días, su padre y su madre se presentaron en el hospital. Su madre estaba bien. Los padres de Angelina la llevaron a casa. Pronto la niña se enteró que también nadie había visitado a su madre en el hospital. Nadie de su iglesia había ido, ni siquiera el pastor. Se sintió muy decepcionada y enojada, así que decidió no volver nunca más a la iglesia. Decidió nunca más confiar en un pastor. Incluso cuando alguien le mencionaba la palabra pastor, sentía mucha rabia. Pasaron varios años y un día la tía la llamó por teléfono. ¿Sabías que en la ciudad hay una iglesia que se llama Adventista del Séptimo Día?, le preguntó. Tienen un pastor joven que nos visitó. Ven a la casa para que lo conozcas. No, le dijo ella. No me gustan los pastores y no quiero conocer a ninguno. La tía llamó nuevamente unos días más tarde y volvió a invitar a Angelina a encontrarse con el pastor. No quiero ver a ningún pastor ni ir a ninguna iglesia, le respondió Angelina de manera tajante. Entonces la tía llamó con una triste noticia. Su esposo había muerto y ella estaba llamando a los miembros de la familia para que asistieran al funeral. Le pidió a Angelina que le informara al pastor adventista sobre la muerte y lo invitara a ir a orar por la familia. Angelina llamó al pastor Pradip Singh. El pastor oró y le dio aliento a la familia leyendo la Biblia. A la madre de Angelina le gustó el servicio del pastor y el sermón y le pidió que la visitara en su casa. Ella tenía muchas preguntas por hacerle. Ella y su padre hablaron con el pastor durante 3 horas. Después de orar juntos, le pidieron al pastor que regresara al día siguiente. El pastor invitó a la familia a asistir a la iglesia el sábado. El padre, la madre y Rosan asistieron a la iglesia el siguiente sábado. Percibieron que era algo diferente en aquella iglesia y se anotaron para recibir estudios bíblicos. Después de 3 meses de estudios, los 3 fueron bautizados, pero Angelina se negó a unirse a ellos. Después de los bautismos, el pastor continuó dando estudios bíblicos en su casa todas las semanas. Cuando él los visitaba, ella se iba a otra habitación y esperaba allí hasta que él se iba. Sin embargo, aunque cerraba la puerta, podía escuchar todo lo que se decía, incluidas las oraciones. Pasó 1 año y medio. Un día, Angelina anunció abruptamente a su madre: «Llama al pastor, quiero tomar estudios bíblicos». «¿Será posible?», exclamó la madre. «Llevamos 1 año y medio llorando por ti». El pastor pensó que Angelina estaba bromeando, pero efectivamente pudo darle estudios bíblicos. Angelina entregó su corazón a Jesús en el año 2017. Unos meses después de su bautismo, Angelina volvió a sorprender a sus padres con otro anuncio. «Quiero casarme con el pastor adventista», dijo. «Quiero ser la esposa de un pastor». Sus padres estaban preocupados por lo que el pastor diría, así que con cautela le contaron sobre el deseo de su hija. No sabían que el pastor Pradip
Llevaba 3 años orando por una esposa. Nunca había considerado a Anglena como una posibilidad, pero cuando se enteró de su deseo comentó con una gran sonrisa: con mucho gusto le propondré que sea mi esposa. Pradep y Anglena se casaron en octubre del año 2018. Hoy, Anglena trabaja como enfermera y él diaconiza en la iglesia donde su esposo pastorea en Gorakhpur. Ella está encantada que Dios haya usado su vida para atraer a personas a los pies de Jesús. 5 familiares y amigos se han bautizado después de ver el cambio en su vida. Ahora creo que los pastores son buenos hombres, dijo. Amo a mi esposo. A Anglena también le encanta la educación adventista. Después de hacerse adventista, visitó la escuela adventista de Benares y vio cómo allí los niños aprenden de la Biblia. Quedó muy impresionada y convenció a sus familiares para que inscribieran a sus hijos en el internado. Hasta ahora, ella ha traído a 6 niños a la escuela, que es uno de los proyectos que recibirá parte de las ofrendas del 13º sábado la próxima semana. Una vez más, gracias por su generosidad. A continuación vamos a tener la parte especial por medio del cuarteto Jalel. La interpretación se llama Quiero llegar a ser parte del cielo. Quiero llegar a ser parte del cielo y estar preparada aquel día glorioso, cantando con los salvados y extenderle los brazos a mi Señor. Yo quiero estar cuando aparezcan las nubes y extenderle los brazos a mi Señor. No habrá más muerte ni dolor en el hogar celestial. Cristo con su amor el llanto borrará. Cerca está el día del Señor. Oh, qué gozo será estar allí. Quiero llegar a ser parte del cielo y estar preparado aquel día glorioso, cantando con los salvados y extenderle los brazos a mi Señor. Yo quiero estar cuando aparezcan las nubes y extenderle los brazos a mi Señor. Hermosa interpretación, agradecemos al cuarteto Jalel. Creo que es el anhelo del corazón de cada uno, ¿no? Queremos ser parte del cielo y ojalá que eso sea pronto. Bien, ya metiéndonos en el repaso de la lección de esta semana, quiero pedirle a Brendy que nos lea Marcos 2, versículos 27 y 28, que son el versículo para memorizar. Perfecto, y Marcos 2, 27 y 28 dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bien, y en esta secuencia de temas acerca de la educación y el plan de Dios para nuestras vidas a través de la educación,
creo que es hermoso que podamos tocar el tema del sábado, que de alguna forma es una forma también de reflejar el carácter de Dios. Hoy es sábado y vamos a estudiar de la importancia y la trascendencia que tiene este día para nuestras vidas. Así que bueno, creo que vamos a poder aprender muchas cosas al repasar esta lección, al tener a nuestros invitados, que es una alegría como cada sábado poder contar con la participación de distintos hermanos. Sí, y para este sábado tenemos a Norma Petino, está también Darío Sosa, Pablo Clavijo y Manolo Basualdo. Así que les agradecemos muchísimo a cada uno por participar. Bueno, para el repaso de la lección tenemos algunas preguntas, ¿sí? La primera pregunta es en relación a la lección para Norma. De acuerdo al relato bíblico de Génesis 1 y 2, ¿cómo podemos entender lo que puede significar la bendición divina del sábado y qué aprendizajes tuvieron durante ese primer sábado Adán y Eva? Buenos días, hermanos, feliz sábado para todos. En este momento tenemos que compartir la lección del día domingo que nos dice cómo nos ayudan nuestras conclusiones para lo que significa la bendición divina del sábado y su santificación. Realmente el sábado nosotros lo tenemos en nuestro ADN, es parte de nuestra cultura y de nuestro mostrarlos al mundo, porque somos un pueblo diferente, así como lo fue Israel. Pero acá nos dice que nos imaginemos a Adán y Eva en el primer sábado, recién creada la tierra, el huerto hecho especialmente para ellos dos conociéndose por primera vez como pareja, estando con su creador que les daba todas las indicaciones, les mostraba todo lo que había allí y sobre todo la felicidad de la perfección. Allí nos habla de poder ver, tal vez en un momento vio a un elefante, pero después tuvo una rana, un cucaracho, una cosita chiquita, y ver que todos tenían una maravilla en su creación, concepción, vida, reproducción, pero también estaba la belleza de la comunión. El primer sábado fue para conocimiento, para comunión entre Dios el Creador, sus criaturas, también de sus criaturas entre sí, y de sus criaturas con la creación. La belleza que había allí no se podía comparar. Ellos estaban extasiados y todo lo que veían era nuevo. Y Dios quiere eso de nosotros, que cuando estudiamos y vemos lo que es el sábado para nosotros, lo podamos vivir como Adán y Eva en su primer momento. Cómo gozaron de la creación que había hecho su Dios. Dice Elena de Huay, Patriarcas y Profetas, página 29, al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Su observancia debía ser un acto agradable, agradecido, un reconocimiento de parte de todos los que habitaran la tierra. Dios era su creador, Dios es su creador y Dios es nuestro creador y legítimo soberano, y todo lo que hay en este mundo y todos nosotros somos obras de sus manos y súbditos de su autoridad. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre. Aún en el paraíso debían guardarlo. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses, sus actividades durante todo un día, cada 7, para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y también en su bondad. Necesitaba el sábado para recordarse más y más vivamente la existencia de Dios y para despertar su gratitud hacia Él. Todas las cosas creadas nos hablan de Dios. Realmente nosotros lo podemos ver a nuestro alrededor, a pesar de que esa hermosa creación ha sido bastante mancillada por el hombre. El Dios del sábado, señalando siempre hacia el que nos creó, manda a los hombres que abran el gran libro de la naturaleza, que escudriñen allí la sabiduría, el poder y el amor del Creador. Yo me imagino a Dios creando y realmente sé que salvando las distancias puede ser como cuando uno se maravilla ante una planta, como la ve crecer, como la ve desarrollarse, tener flores. Y cuando a uno le gustan las plantas puede ver que aún en las más pequeñitas y las más grandes se muestra todo el poder de Dios. Cada una tiene su hermosura, simplicidad o complejidad, pero que ayudan todo, es su gran belleza.
Adán y Eva habían salido de las manos del Creador y estaban disfrutando también de todo lo que Dios había creado y que había dicho que era bueno y bueno en gran manera. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, dice. El primer sábado no podría haber sido una experiencia pasiva para Adán y Eva. Fue una oportunidad creada por Dios para que se concentraran en su Creador y en todo lo que Él había creado. Era un momento para sorprenderse. Y realmente nosotros, hermanos, ahora debemos, desde mi punto de vista, debiéramos ver el sábado distinto. No un día para haz esto, lo hagas esto, o ven acá o vas para allá, sino para buscar a Dios en la obra de la creación. En un árbol, en un animalito, en nuestra misma complejidad como seres humanos, en todo lo que Dios ha hecho y que lo ha hecho todo perfecto y en gran manera. Él quiere que nos quedemos boquiabiertos ante su creación, pero no porque sí, sino para saber que salimos de sus manos, que seguimos en sus manos y que un día vamos a poder también nosotros volvernos a recrear en ese paraíso, en ese jardín especial que Él hizo para Adán y Eva. Pero para ello debemos recordar cada sábado que Él es nuestro creador, sustentador, redentor y que muy pronto vendrá en las nubes de los cielos. Que Dios nos ayude a disfrutar de cada sábado como un día especial recordativo de la creación. Muchas bendiciones. La segunda pregunta es para Darío, que dice, ¿qué lecciones aprendieron los israelitas en el desierto? Muy feliz sábado para todos, hermanos, que el Señor los bendiga en este su santo día. La pregunta que me tocó a mí dice, ¿qué lecciones aprendemos de los israelitas en el desierto? En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, leemos lo siguiente. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. El apóstol Pablo nos dice que todo eso que se registró, ¿no?, en la palabra de Dios con relación a la historia de los israelitas en el desierto, tiene un propósito, ¿no? Amonestarnos a nosotros, ¿no?, como el Israel moderno. Y uno de los puntos que toca la lección, ¿no?, es como Dios quería reeducar a este pueblo, ¿sí?, que había estado tanto tiempo como esclavo en Egipto, ¿no?, y sin lugar a duda que al estar en un país idólatra, ¿sí?, se le habían pegado ciertas costumbres, ¿sí? Y justamente una de las cosas que quería hacer el Señor era restablecer el verdadero día de descanso, el sábado, ¿no? Y a través de la historia del maná, ¿sí?, que Dios hacía descender maná, nos deja varias enseñanzas, ¿sí? Nosotros ahí en Éxodo, en el capítulo 16, desde los versículos 15 en adelante, podemos ver justamente cómo el Señor hacía un milagro cada día, ¿sí?, haciendo de que descendiera maná en forma de rocío. Y ellos lo podían preparar de diferentes maneras. Pero el día justamente viernes ocurría otro milagro. Caía doble porción. ¿Para qué? Para que ellos pudieran recoger y prepararlo para el sábado, para que no se tomaran el trabajo de recoger el sábado. De hecho, justamente, el sábado no caía, ¿sí?, ese rocío, no había nada, ¿no? Ese también era otro milagro, porque Dios justamente marcaba una distinción en eso. Algo realmente importante. Pero bueno, nosotros leemos de que los israelitas eran desobedientes porque al día sábado salieron a recoger y no había, ¿sí?, etcétera, etcétera, ¿no? Aprendemos de que realmente era un pueblo muy duro de servir, pero nosotros podemos aplicarlo a nuestros días. ¿Cómo yo estoy observando el día sábado? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros nos acordamos y decimos, qué gente más dura esta. Pero muchas veces a nosotros nos da lo mismo hablar de negocios en día sábado o hablar de dinero. En realidad está descansando nuestra parte física, ¿no?, pero no nuestra parte mental. Nuestra parte mental sigue trabajando y el Señor no quiere eso, ¿sí? El Señor quiere que seamos fieles en lo poco, ¿no? Y alguien dijo, no sé quién, pero alguien dijo, los detalles hacen la diferencia.
Y para el Señor los detalles hacen la diferencia. Y no tenemos que caer en el legalismo por esto, de ninguna manera, ¿sí? Tenemos que buscar el equilibrio, pero sin lugar a duda de que esos detalles van a ser justamente de que honremos a Dios como realmente Él lo pide y lo quiere. Lamentablemente vemos la historia, ¿no?, del pueblo de Israel, que nos deja esta enseñanza. El Señor nos está sacando también a nosotros de Egipto, ¿no? Nos quiere sacar principalmente de las costumbres de Egipto, ¿sí? Y quiere que seamos un pueblo fiel, noble. Lamentablemente, el no prestarle atención a esos detalles hacen de que las bendiciones del Señor no puedan caer sobre nosotros. Y el Señor quiere bendecirnos grandemente en este tiempo, ¿sí? Que podamos realmente aprender de esta historia, ¿sí? Y que el Señor nos dé fuerza, como dije en el transcurso, ¿no?, de esta pregunta, a ser fieles en los pequeños detalles y que podamos observar su santo día como realmente Él lo ha establecido y lo podamos hacer con gozo y alegría. Que el Señor nos bendiga. La tercera pregunta para Manolo: ¿qué le dijo Dios a su pueblo en Isaías 58, 1 al 14, que es también relevante para nosotros hoy? Buenos días, queridos hermanos. Y bueno, contestando a la pregunta, tenemos que los altibajos de la experiencia de Israel con Dios estaban estrechamente relacionados con la forma en que se identificaban con el sábado. Dios consideraba que la falta de voluntad para respetar el sábado era una señal de que Él era irrelevante en la vida de ellos. Un compromiso renovado con el sábado también fue parte de la restauración, una señal de que las prioridades eran correctas. Isaías 58 representa un contraste interesante. ¿Qué les está diciendo Dios a su pueblo aquí que es relevante para nosotros en estos días que vivimos? Los israelitas fingen ser seguidores de Dios en su adoración, en su ayuno, pero su estilo de vida después de terminar el culto muestra que solo están siguiendo las formalidades de un comportamiento correcto. No hay un compromiso sincero y de corazón con la ley de Dios. El sábado debe ser un día santo y una delicia. El sábado tiene que ver con deleitarse en aprender el carácter y los propósitos de Dios, y luego vivir ese carácter y esos propósitos en nuestra relación con los demás. Conocer la forma de observancia y adoración del sábado no es suficiente. El aprendizaje debe impactar la vida. El sábado es el momento para aprender las prioridades y vivirlas. El sábado es una vislumbre de la eternidad. ¿Qué no debemos hacer en sábado? Cualquier cosa que hagamos que destruya esa relación es transgredir el sábado. Todo lo que hagamos para mejorar esa relación con Jesús es guardar el sábado. Y la cuarta pregunta es para Pablo, que dice: según Mateo 12, 1 al 13 y Lucas 13, 10 al 17, ¿qué le enseñó Jesús a la gente de su época y a nosotros hoy en estos hechos? Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la casa de servidumbre cuando estabas en Egipto como esclavo. Son las primeras palabras que encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 20, los versículos 1 y 2. La esclavitud marcaba para los israelitas el hecho de no poder ellos participar del sábado en la libertad que ellos necesitaban para poder descansar para el Señor. Cuando vino Cristo aquí en la tierra, tuvo que enseñarles acerca de cómo podía, con su ejemplo, enseñarles sobre cómo guardar la ley de Dios con respecto especialmente al sábado. Y lo fue haciendo mediante una cantidad de ejemplificaciones. ¿Y para qué lo hacía? ¿Y dónde lo hacía?
En primer lugar, vamos a responder esta última pregunta. En todos los lugares donde él concurría siempre asistía o bien a las sinagogas o participaba en el templo en las diferentes reuniones que se hacían en él durante el día de sábado. Y cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo, él hacía muchas sanaciones. Por esas sanaciones, los fariseos lo empezaron a criticar debido a que aparentemente él estaba violando la ley de Dios. Y sin embargo, la ley de Dios lo único que había hecho, así como sacó a los esclavos de la tierra de Egipto y les concedió la libertad, darle la libertad plena para que el sábado no fuera para ellos una esclavitud, sino que fuera un momento palaciego, un momento donde ellos pudieran realizar todas las obras de bien que Cristo mismo realizaba. Y fue de esta manera que empezó a mencionar ciertos tipos de actos y parábolas que se le fueron presentando en las sanaciones y en las cuales él mismo comenzó a dar enseñanzas con respecto a cómo guardar el sábado. Allí en el libro de San Mateo, el capítulo 12, los versículos 1 al 13, nos viene hablando acerca de dos experiencias. Una de ellas es cuando los discípulos de Cristo estaban caminando por en medio de un gran trigal y comenzaron a consumir espigas porque tenían hambre, tenían granos de trigo porque tenían apetito, tenían hambre en ese momento. Cuando los vieron los fariseos, enseguidita empezaron a criticarlos y a decirle, pero ¿cómo tus discípulos hacen ese tipo de cosas? Y justo en un día que no se debe hacer, en un día de sábado. Y él entonces le dijo que cuando David estuvo con hambre, junto con sus soldados, entró al templo y se comió los panes de la proposición. Por lo tanto, ¿quién lo acusó? Nadie lo acusó. Lo mismo que los sacerdotes. Cuando entran al templo, ellos hacen una violación el sábado y sin embargo realizan trabajos, pero esos tipos de trabajos que realizan lo hacen para Dios y cotidianamente y fueron pedidos por Dios. Así que acá nos encontramos también con otra experiencia, con la experiencia de una persona que tiene una mano seca. Y entonces cuando Cristo le dice, acércate, y le muestra la mano, le sana la mano, le cura la mano, dicen los fariseos inmediatamente, ¿pero cómo? ¿Cómo puede hacer esas cosas en sábado? Y él inmediatamente los trata como hipócritas y le dicen, ¿quién de ustedes, si una oveja se le cae adentro de un pozo, no va a sacarla del pozo en el día de sábado? Posteriormente nos encontramos ahí en el libro de Lucas, el capítulo 13, los versículos 10 al 17, con la experiencia de una mujer que estaba encorvada. Pobre mujer, estaba allí sentada en una de las bancas, de las últimas bancas en la sinagoga, y ella estaba con su dolor, pero nunca le había pedido a Cristo que le sanara esa dolencia, esa enfermedad. Y sin embargo, 18 años tuvo que estar encadenada con ese gran problema que tenía. Y cuando Cristo la vio y estaba en la sinagoga, la llamó y le dijo, ven, acércate. Y cuando ella se acercó, la liberó de esa encorvadura que tenía y que durante 18 años ella había mantenido como un dolor profundo dentro de no solamente su parte física, sino también su espíritu. Muchas veces nosotros quedamos encorvados como consecuencia de los pecados que tenemos, o padecemos algún tipo de problemas, enfermedades, situaciones que nos hacen dar sufrimiento, dar muchísimo dolor, como esa consecuencia que arrastramos por los propios pecados en nuestra vida o por los pecados de nuestros mayores que genéticamente nos vienen transmitiendo diferentes tipos de problemas o de enfermedades. Apareció en ese momento el director, el jefe de la sinagoga, y dice, si quieren ser sanados ustedes, vengan otro día que no sea sábado.
Porque la Biblia dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día reposo para Jehová tu Dios. Así que no vengan a violar el día de reposo, porque están realizando un trabajo al sanarlos a ustedes. O sea que para el dirigente de la sinagoga, lo que Cristo estaba haciendo era un trabajo. Y sin embargo, para Cristo, en lugar de ser un trabajo, era un gran bien, porque Él vino para hacerle bien a la gente, para sanarlos de sus dolencias, para sanarlos de sus debilidades, porque lo que quería Cristo era manifestar el carácter de Dios a cada uno de sus hijos. Representaba a Dios, representaba al Padre, representaba al Espíritu Santo y quería manifestarles ese carácter dulce, ese carácter tierno, ese carácter amoroso, ese carácter que nosotros encontramos reflejados cuando el Espíritu Santo habla sobre los frutos. Allí en Gálatas, el capítulo 5, nos viene hablando acerca del gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y eso es lo que Cristo manifestaba. Y eso es lo que Cristo quiere que cada uno de nosotros, como miembros del pueblo remanente, en estos tiempos, que no seamos como los fariseos antiguos, que no nos transformemos en fariseos modernos en los cuales estamos poniendo una cantidad de reglas y normas acerca de con nuestras congregaciones, con nuestros hermanos, y les estamos pidiendo cosas que es imposible que puedan realizar o que no quieren realizar. ¿Por qué razón? Porque todo lo que se haga para Dios se tiene que hacer con amor, se tiene que hacer alabando, se tiene que hacer para gloria y para honra del Señor. Y Cristo estuvo para eso, para poder darnos a nosotros enseñanza relacionada con lo que nosotros queremos y debemos hacer para gloria y honra de su nombre. Ahora bien, teniendo ese amor que nos habla Pablo en 1 Corintios 13, siendo una calidad de persona como la cual nos habla en el Salmo, el capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, y que nos está hablando acerca del hombre justo, a diferencia del hombre que es injusto. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, nos viene diciendo allí. Cada uno de nosotros puede hacer el bien, todo el bien que quiera durante la semana, pero el sábado fundamentalmente nosotros, si estamos yendo para la iglesia, imaginen ustedes que nos toca la escuela sabática o que nos toca una parte relatar un misionero o nos toca predicar el sermón y que en el camino nos encontramos con un accidente y una persona accidentada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Como el levita y el sacerdote que siguieron de largo? ¿O vamos a hacer como el samaritano, el buen samaritano, que no le importó llenarse de sangre su ropa, agarrándolo lo tomó, lo sanó, lo curó y lo llevó al posadero, diciéndole, todo lo que gaste, no te importe, yo lo voy a pagar, pero cuídamelo. Nosotros debemos cuidar de nuestros hermanos, proteger a nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos, pero básicamente darle el pan a nuestro prójimo que todavía no conoce acerca de la palabra de Dios. El sábado nos posibilita la gran tarea de que podemos hacer para el Señor, que es diferente a la secular que realizamos durante los otros 6 días. Es muy diferente, pero no por eso menos agradable. Tiene que ser deliciosa. No es un trabajo, como decía allí el director de la sinagoga, sino que es una actitud la que Cristo tenía, una actitud de amor, de simpatía, ¿para con quién? Para con los prójimos, porque él estaba representando el carácter de Dios cuando dijo, yo y mi Padre uno solo somos. ¿Podemos nosotros llegar a ser, juntamente con nuestros hermanos en general, todos nosotros, a tener el amor que Cristo tuvo hacia su Padre y poder demostrarlo sirviendo a nuestro prójimo?
Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos dé la capacidad para realizar esta tarea mediante el Espíritu Santo. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias. Hola chicos, feliz sábado. Vamos a comenzar un sábado maravilloso y bendecido para todos. ¿Tienen ganas de escuchar la historia de hoy? ¿Alguna vez, cuando alguien toca el timbre o golpea la puerta de sus casas, ustedes salen corriendo a fijarse quién es? ¿Saben que hay alguien que está en la puerta esperando que le abramos? En la Biblia, Jesús nos dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 3:20. Si confiamos en el Señor y abrimos nuestra puerta, seremos vencedores. Jesús entrará en la vida de quien lo acepte. Él no quiere abrir nuestra puerta. Él espera a que nosotros la abramos. Muchas promesas son para los cristianos vencedores. Las encontramos también en Apocalipsis 2, que nos describe cuán victoriosos seremos si confiamos y creemos en Jesús. Él ahí nos habla de quien venza podrá sentarse con Jesús en su trono y también tendremos la vida eterna. Cuán maravilloso es Jesús y cuántas promesas Él nos regaló en su palabra. En Apocalipsis 22:14 nos dice también que bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Siempre, chicos, recuerden que Jesús nos da todas las capacidades y las cualidades para que seamos vencedores. Ahora es el momento de orar. Gracias, Señor Jesús, te damos por todas las promesas que nos has puesto en tu palabra, tan linda que nos has dejado para que nos aferremos a ellas. Pedimos, Señor, la bendición y la dirección del Espíritu Santo. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Chicos, recuerden que Jesús siempre está a nuestro lado y con Él siempre seremos vencedores. Feliz sábado y un abrazo enorme. Los quiero un montón y espero verlos pronto. Chao. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a nuestros participantes, a Norma, a Darío, a Pablo y a Manolo por este interesante momento, ¿no?, de respuestas, de preguntas y respuestas relacionadas con la lección. Creo que es un tema trascendente en el tiempo en que vivimos, ¿no? El día sábado, una señal del pacto, ¿no?, de Dios con su pueblo, con nosotros, y qué importante es poder entender cómo esto fue a lo largo de la historia, ya que muchas personas plantean el día sábado como un día del pueblo judío, pero lo podemos ver que viene desde la misma creación, pasó por los profetas, pasó por el pueblo judío, Jesús mismo lo guardó y es algo que está establecido, va a estar establecido por la eternidad, porque es una forma de poder relacionarnos con Dios y de exaltarlo a Él, ¿no? Así que creo que es un tema trascendente. Me alegro que hayamos podido estudiarlo en esta lección y bueno, poder tenerlo siempre presente. Así que, bueno, con esto en mente, con todo lo que estuvimos aprendiendo y escuchando, vamos a cantar el himno 78, el himno Al Mundo Paz, y qué lindo que podamos empezar también estos días a cantar estos villancicos tan lindos previos a la Navidad que realmente hacen latir más fuerte el corazón. Así que los invito a cantar el himno número 78.
muy bien, y así hemos llegado al final de este encuentro, de este año de encuentros, agradecidos a Dios porque a pesar de que no pudimos estar físicamente juntos, pudimos seguir encontrándonos, repasando y estudiando la lección. Y queremos agradecer especialmente a todo el equipo que estuvo trabajando para que esto sea una realidad. Manolo, Silvia, Pastor Mario, Lili, gracias por estar pendiente, trabajando por esto. Bueno, todo el equipo, ¿no? Todos los que estuvieron por detrás, los que estuvieron dando las lecciones de escuela sabática, los que estuvieron presentando, los que estuvieron con las historias para los niños. La verdad que bueno, a cada uno muchísimas gracias, a todos los que estuvieron presentando y también, como decíamos al comienzo, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí escuchando, mirando cada sábado. Y bueno, ¿por qué no? Cuando termine un poco todo esto y si se logra normalizar, poder recibir acá en la iglesia de San Rafael a las personas que nos estuvieron viendo desde México, desde Perú, desde Estados Unidos, desde Chile, que puedan sentirse realmente bienvenidos y queridos acá en la iglesia adventista de San Rafael Centro. Así es, así que bueno, a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por estar. Esperamos que tengan un lindo resto de año, pocos días ya para que termine el 2020 y que el Señor los esté acompañando en este nuevo año a punto de comenzar en este 2021. Así que les deseamos un feliz sábado, sigan disfrutando de este día especial y que Dios los abrace fuerte de nuestra parte. ¡Feliz sábado para todos!